¿Qué significa realmente ser uno mismo? No la versión que muestras al mundo, no la imagen que construiste para encajar, sino lo que queda cuando todo eso desaparece. Porque la mayoría de las personas no vive siendo quien es, vive siendo quien cree que debería ser. Desde pequeños aprendemos algo muy simple, pero muy peligroso, que para ser aceptados tenemos que cambiar. Aprendemos a hablar de cierta forma, a comportarnos de cierta manera, a ocultar lo que no encaja. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de ser nosotros. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, casi sin notarlo, hasta que llega un momento en el que ya no sabes quién eres realmente. Solo sabes quién has estado siendo. Y ahí aparece una incomodidad extraña, una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera bien, aunque todo parezca estarlo. Porque puedes tener una vida correcta, puedes hacer lo que se espera de ti, puedes incluso parecer feliz, pero dentro hay ruido, un ruido silencioso, constante, que te dice que algo no es real, y ese algo eres tú. Muchas personas viven así toda su vida, nunca se detienen a cuestionarlo, nunca se preguntan si lo que piensan, si lo que sienten, si lo que hacen realmente les pertenece, o si simplemente lo aprendieron, porque es más fácil seguir el camino marcado, es más fácil no complicarse, es más fácil encajar, pero tiene un precio, el precio de no ser tú, y ese precio no siempre se siente al principio. A veces pasan años, pero tarde o temprano aparece, en forma de vacío, de ansiedad, de sensación de estar perdido. Porque cuando te alejas de quien eres, también te alejas de tu paz. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera sabes por qué. Solo sientes que algo falta, que algo no encaja, que hay una distancia entre tu vida y tú. Ser uno mismo suena simple, pero no lo es, porque implica enfrentarte a todo lo que has construido, a todas las máscaras, a todas las versiones de ti que creaste para sobrevivir. Y soltarlas da miedo. Da miedo porque no sabes qué queda después. Porque si dejas de ser quien has sido, ¿quién eres entonces? Y esa pregunta incomoda mucho. Por eso muchas personas prefieren no hacerse esa pregunta. Prefieren seguir como están, aunque no se sientan bien, porque al menos es conocido. Ser uno mismo es entrar en lo desconocido, es dejar de actuar, dejar de fingir, dejar de intentar ser aceptado por todos y empezar a ser honesto, primero contigo y luego con el mundo. Pero eso implica riesgo, el riesgo de no gustar, el riesgo de no encajar, el riesgo de quedarte solo. Y ahí es donde la mayoría se detiene, porque el ser humano teme una cosa por encima de todo: el rechazo. Ser uno mismo puede significar perder personas, cambiar relaciones, romper dinámicas, y eso duele. Pero hay algo que duele más: vivir una vida que no es tuya, porque puedes engañar a los demás, pero no puedes engañarte para siempre. Siempre hay un momento de silencio, de soledad, en el que te encuentras contigo, y en ese momento no hay escapatoria. Ahí no importa lo que proyectas, no importa lo que los demás piensan,
solo estás tú y la verdad. Y esa verdad puede ser incómoda, pero también es el inicio de algo real, porque ser uno mismo no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso, un descubrimiento, una reconstrucción. Implica observarte, cuestionarte, desaprender muchas cosas, y eso requiere tiempo, y paciencia, y silencio, especialmente silencio, porque en el ruido constante es imposible escucharte, y vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, distracciones, todo el tiempo. Por eso muchas personas nunca se encuentran, porque nunca están realmente consigo mismas. Siempre hay algo, una pantalla, una conversación, un pensamiento que distrae, pero cuando todo eso se apaga, cuando te quedas solo, sin nada que te distraiga, empiezas a ver, empiezas a notar cosas que antes no veías, empiezas a sentir de otra manera y poco a poco empiezas a acercarte a ti, no a la versión que creaste, sino a lo que hay debajo. Y eso no siempre es bonito. A veces hay dudas, miedos, inseguridades, partes que evitaste durante mucho tiempo. Pero también hay algo más. Hay claridad, hay autenticidad, hay una sensación de estar más cerca de casa. Ser uno mismo no significa ser perfecto, no significa tener todo claro, no significa no cambiar nunca. Significa ser honesto con lo que eres en este momento. Aceptar lo que hay, sin adornarlo, sin esconderlo, sin convertirlo en algo que no es. Y desde ahí, crecer. Porque puedes cambiar, puedes mejorar, puedes evolucionar. Pero no desde la negación, sino desde la verdad. Y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a ser tú, dejas de necesitar aprobación constante, dejas de adaptarte todo el tiempo, dejas de fingir, y eso libera, no porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de ser falso. Y hay una diferencia enorme entre una vida perfecta y una vida real. Y muchas veces lo que realmente buscas no es perfección, es paz. Y la paz no viene de encajar, viene de ser, de estar en coherencia, de no tener que actuar todo el tiempo, de poder simplemente ser tú, aunque no sea perfecto, aunque no sea lo que otros esperan, aunque no sea lo más cómodo, porque al final nadie más va a vivir tu vida, nadie más va a sentir lo que tú sientes, nadie más va a estar contigo todo el tiempo, solo tú. Y si no puedes estar bien contigo, todo lo demás pierde sentido. Por eso, ser uno mismo no es un lujo, es una necesidad, no para los demás, sino para ti, para vivir una vida que realmente se sienta tuya, para poder mirarte sin sentir que estás fingiendo, para poder estar en silencio sin querer escapar. Y quizás no se trata de encontrarte completamente, sino de dejar de perderte, dejar de alejarte, dejar de convertirte en algo que no eres y empezar poco a poco, sin prisa, a volver a ti, a lo que siempre estuvo ahí, esperando, en silencio,
sin forzarte, sin exigirte, solo esperando a que dejaras de mirar afuera para empezar a mirar adentro. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Incluso si entiendes que no estás siendo tú mismo, eso no significa que puedas cambiarlo de inmediato, porque no se trata solo de entenderlo, se trata del hábito. Durante años, aprendiste a ser cómodo, a adaptarte, a pensar como se debe, y ahora eso se volvió automático. Ni siquiera notas cómo vuelves a actuar. Por ejemplo, estás en un grupo de personas. Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, pero te quedas en silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque no quieres crear tensión. Y en ese momento, te traicionas otra vez. O otro ejemplo, quieres hacer algo, empezar algo nuevo, decir no. Pero aparece una idea en tu cabeza. ¿Qué van a pensar los demás? Y te detienes, no porque no puedas, sino porque tienes miedo. Y momentos así hay cientos, cada día. Pequeñas decisiones en las que no te eliges a ti. Y de eso se construye una vida, no de grandes eventos, sino de esas elecciones silenciosas. Por eso ser uno mismo no es un solo paso, son muchos pasos pequeños, y la mayoría muy simples, pero no fáciles. Por ejemplo, empezar a observar, simplemente observar donde no estás siendo tú, sin juzgarte, sin intentar cambiar todo de inmediato, solo ver. ¿Dónde callas cuando quieres hablar? ¿Dónde aceptas cuando no estás de acuerdo? ¿Dónde actúas para ser aceptado? Eso ya cambia mucho, porque antes lo hacías automáticamente y ahora empiezas a ser consciente. El siguiente paso es la honestidad. Pequeña, no necesitas cambiar toda tu vida. Basta con empezar con cosas simples. Decir lo que piensas, rechazar lo que no quieres, dejar de explicarte cuando no es necesario. Puede ser incómodo, a veces incluso da miedo, pero en esos momentos vuelves a ti. Y es importante entender algo. No tienes que ser tú mismo perfectamente. No tienes que ser auténtico todo el tiempo. Eso es imposible. Igual vas a adaptarte a veces, a dudar, a tener miedo. Y eso está bien. Lo importante es la dirección, no la perfección, sino el movimiento. Poco a poco, sin prisa, sin presión. Y hay algo más importante. Ser uno mismo no significa hacer todo lo que quieres. No se trata de impulsos, ni del ego, ni de me da igual todo. Se trata de conciencia, de entender lo que sientes, lo que es importante para ti, lo que realmente encaja contigo. Y a veces ser tú mismo es justamente no hacer algo, no hablar, no reaccionar, no ir donde todos van, porque no es tu lugar. Y con el tiempo, algo empieza a cambiar. Te vuelves más tranquilo, porque dejas de controlarte todo el tiempo. Dejas de pensar, ¿estoy bien? ¿Dije lo correcto? ¿Qué van a pensar? Simplemente vives, y eso se siente diferente, más ligero, más real. Pero quizá lo más importante, empiezas a sentir respeto por ti mismo. No por logros, no por lo que otros piensan, sino porque eres honesto contigo. Y eso da estabilidad. Una que no se puede obtener fuera, porque todo lo externo cambia. Las opiniones cambian, las personas se van, las situaciones se rompen,
pero tú te quedas. Y si tienes conexión contigo, no te pierdes, aunque todo alrededor cambie. Y quizá de eso se trata, no de convertirte en alguien especial, sino de dejar de ser alguien que no eres y permitirte ser quien eres. No perfecto, no siempre cómodo, no siempre entendido, pero real. Y eso ya es suficiente. Y quizás lo más difícil no es entender todo esto, sino aplicarlo. Porque una cosa es escuchar estas palabras y otra muy distinta es vivirlas. Porque cuando llega el momento real, cuando estás frente a una decisión, todo se vuelve diferente. Ahí no hay teoría. Ahí estás tú y el miedo. Por ejemplo, estás en una conversación. Quieres decir algo sincero, algo que realmente piensas, pero sientes esa tensión, ese pequeño miedo en el pecho, y en ese momento tienes dos opciones: decirlo o callar. Y ese instante, ese segundo, define mucho más de lo que parece. Porque no se trata solo de esa conversación. Se trata de lo que eliges ser. Y al principio vas a fallar. Muchas veces. Vas a volver a callar. Vas a volver a adaptarte. Vas a volver a elegir lo cómodo. Y eso no significa que no puedas cambiar. Significa que estás aprendiendo. Porque durante años hiciste lo contrario. Y cambiar eso lleva tiempo. Pero cada vez que eliges ser un poco más honesto, aunque sea en algo pequeño, algo dentro de ti se fortalece, una sensación difícil de explicar, pero real, como si te estuvieras acercando a algo, a alguien, a ti, y con el tiempo empiezas a confiar más en ti, menos en la opinión de los demás, menos en lo que debería ser, y más en lo que sientes. Y eso no significa que dejes de escuchar a otros, significa que dejas de depender de ellos. Y hay una gran diferencia, porque escuchar es apertura, pero depender es perderte. Y muchas personas viven dependiendo de la aprobación, de la validación, de sentirse aceptadas, y eso las mantiene atrapadas, porque siempre están ajustándose, siempre cambiando, siempre intentando encajar y nunca descansan. Nunca se sienten suficientes, pero cuando empiezas a ser tú, aunque sea poco a poco, esa necesidad baja. Ya no necesitas gustarle a todo el mundo, ya no necesitas encajar en todos lados. Empiezas a elegir dónde estar, con quién, cómo. Y eso cambia tu vida, porque pasas de reaccionar a decidir. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no traicionarte. Y hay algo más, algo importante. Cuando empiezas a ser tú mismo, no solo cambias tú, también cambian tus relaciones. Algunas personas se alejan porque ya no encajas como antes, porque ya no eres tan cómodo. Y eso puede doler, pero también ocurre lo contrario. Empiezan a aparecer personas nuevas, más reales, más alineadas contigo, y las relaciones que quedan se vuelven más profundas, porque ya no están basadas en una versión falsa, sino en lo que realmente eres. Y eso vale mucho más. Porque es real. Y al final, todo se reduce a algo muy simple, pero muy difícil: elegirte una y otra vez, en lo pequeño, en lo cotidiano,
en esos momentos que nadie ve, porque ahí es donde se construye todo, no en los grandes cambios, sino en esos pequeños actos de honestidad que nadie aplaude, pero que lo cambian todo. Y quizás no necesitas convertirte en alguien nuevo, no necesitas transformarte completamente, no necesitas encontrar una versión perfecta de ti. Quizás solo necesitas dejar de alejarte, dejar de esconderte, dejar de actuar y empezar, aunque sea un poco, a ser, sin miedo, o al menos a pesar del miedo, porque el miedo no desaparece, pero deja de controlarte, y en ese momento algo cambia, no afuera, sino dentro, y eso es donde empieza todo. Y después de todo esto, puede aparecer una sensación extraña, como si ya entendieras, pero al mismo tiempo no supieras qué hacer exactamente. Y eso es normal, porque no hay una fórmula, no hay un momento en el que dices, ya soy yo mismo, listo. No funciona así. Ser uno mismo no es un destino, es una práctica, algo que se vive todos los días, en decisiones pequeñas, en momentos simples, en situaciones que parecen insignificantes. Por ejemplo, elegir no responder de la forma en que siempre respondes, elegir no reírte de algo que no te parece gracioso, elegir no seguir una conversación que no te interesa, elegir quedarte en silencio cuando ese silencio es honesto, o al contrario, elegir hablar cuando siempre te has callado. Son cosas pequeñas, pero no lo son, porque ahí estás cambiando el patrón. Ahí estás rompiendo algo que llevas años repitiendo, y eso requiere atención, presencia, porque es muy fácil volver a lo automático, volver a lo conocido, a lo que ya sabes hacer, a lo que no incomoda. Por eso muchas personas lo intentan y luego lo dejan, porque no ven resultados inmediatos, porque esperan sentirse diferentes rápido. Pero esto no es rápido, es profundo, y lo profundo lleva tiempo. A veces no notas el cambio, pero está pasando en la forma en que reaccionas, en lo que decides, en lo que permites, y poco a poco empiezas a notar algo. Ya no te sientes tan dividido, ya no hay tanta distancia entre lo que eres y lo que muestras, y eso genera calma, no una euforia, no algo intenso, sino algo más silencioso, más estable, más real, y empiezas a disfrutar cosas simples, estar solo sin necesidad de distraerte, pensar sin querer escapar, sentir sin tener que esconderlo. Y eso cambia la calidad de tu vida, porque ya no necesitas tanto, no necesitas tanta validación, tanta aprobación, tanta confirmación externa. Empiezas a confiar en ti, en lo que sientes, en lo que eliges, y eso te da una base que no depende de nada afuera, y desde ahí puedes relacionarte con el mundo de otra forma, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde el miedo, sino desde la claridad. Y eso no significa que todo sea fácil. Van a seguir existiendo dudas, momentos de inseguridad, situaciones incómodas, pero ya no te destruyen, porque no estás en contra de ti, y eso marca la diferencia, porque cuando estás en contra de ti mismo, todo pesa más,
todo duele más, pero cuando estás contigo, aunque no todo esté bien, puedes sostenerlo, y eso es fuerza, no la fuerza de controlar todo, sino la de estar presente, sin huir, sin esconderte, y quizás ahí está lo más importante, no en convertirte en alguien perfecto, sino en dejar de pelear contigo, en dejar de exigirte ser algo que no eres, y empezar a aceptar lo que hay, tal como es, porque desde esa aceptación todo se mueve de forma diferente, más natural, más ligera, más honesta, y entonces ya no estás buscando quién eres, porque estás siendo, aquí, ahora, sin esfuerzo, sin máscara, sin necesidad de demostrar nada, solo siendo. Y en ese estado, aunque no todo sea perfecto, hay algo que aparece, una sensación de paz, de estar en tu lugar. Y tal vez eso es todo lo que realmente estabas buscando. Y aún así, puede haber momentos en los que todo esto se tambalee, momentos en los que vuelves atrás, en los que dudas otra vez, en los que te adaptas de nuevo, en los que sientes que perdiste lo que habías construido. Y es fácil pensar, no estoy avanzando, sigo siendo el mismo, no está funcionando. Pero no es así, porque el cambio real no es lineal, no es una línea recta, es un proceso, con avances y retrocesos, con claridad y confusión, con momentos de fuerza y momentos de duda, y todo eso forma parte, porque no estás construyendo algo nuevo desde cero, estás deshaciendo años de hábitos, años de formas de pensar, de reaccionar, de vivir, y eso no desaparece de un día para otro. Por eso, cuando vuelvas a caer en lo de siempre, no te castigues, no te juzgues, no te digas que fallaste, solo obsérvalo y vuelve. Siempre puedes volver a ese punto donde decides ser un poco más tú, no perfecto, no completo, pero un poco más real. Y ese un poco, con el tiempo se vuelve mucho, porque no necesitas cambiar todo, solo necesitas no abandonar el proceso. Y hay algo más, algo que muchas personas no quieren aceptar. Ser tú mismo no siempre te va a hacer la vida más fácil. A veces la hace más complicada, porque empiezas a ver cosas que antes ignorabas, empiezas a notar lo que no encaja, empiezas a sentir cuando algo no es para ti, y eso puede incomodar, porque te obliga a tomar decisiones, a decir no, a alejarte, a cambiar, y eso nunca es cómodo, pero es real, y hay una diferencia enorme entre una vida cómoda y una vida real. La comodidad te mantiene en el mismo lugar, la verdad te mueve, a veces lento, a veces con dificultad, pero te mueve, y eso es crecimiento. No el crecimiento que se ve desde fuera, sino el que se siente dentro, ese que no necesita aprobación, ese que no necesita ser mostrado, ese que simplemente está, y en ese proceso empiezas a confiar más en el tiempo, en que no necesitas resolver todo hoy, en que no necesitas entender todo ahora, en que puedes permitirte estar en el camino, sin prisa, sin presión, porque la prisa muchas veces viene del miedo, de querer llegar a un punto donde todo esté claro,
donde todo esté resuelto. Pero ese punto no existe. Siempre habrá algo que no sabes. Siempre habrá algo que estás descubriendo. Y eso está bien, porque significa que estás viviendo, no repitiendo, no actuando, sino viviendo. Y quizás ser uno mismo no es encontrar una respuesta definitiva, sino aprender a vivir sin necesidad de tenerla, a confiar en lo que sientes, a escucharte, a moverte desde ahí, aunque no tengas todo claro, aunque no estés seguro, porque muchas veces la claridad aparece después del movimiento, no antes. Y si esperas a sentirte completamente listo, puede que nunca empieces. Por eso, empieza como estás, con dudas, con miedo, con incertidumbre, pero empieza, pequeño, tranquilo, sin hacer ruido, solo siendo un poco más honesto, un poco más real, un poco más tú. Y deja que eso crezca, sin forzarlo, sin medirlo, sin compararlo, porque no hay otra versión que tengas que alcanzar. No hay alguien en quien debas convertirte. Solo hay algo a lo que puedes volver, a ti, siempre, aunque te pierdas, aunque te alejes, aunque lo olvides por momentos. Eso sigue ahí, esperando, sin exigencias, sin condiciones, solo esperando a que vuelvas a escucharte. Y cuando lo haces, aunque sea por un instante, todo cambia. No el mundo, no las circunstancias, pero sí la forma en la que estás en él. Y eso lo cambia todo. Y al final, todo esto se vuelve más simple de lo que parecía al principio. No porque lo hayas entendido todo, no porque ya no haya dudas, no porque todo esté resuelto, sino porque dejas de complicarlo, porque te das cuenta de que no necesitas encontrar una versión perfecta de ti, no necesitas encajar en una idea, no necesitas cumplir una expectativa, no necesitas convertirte en algo específico, solo necesitas dejar de alejarte. Porque muchas veces el problema no es que no sepas quién eres. El problema es que te has acostumbrado a no escucharte, a ignorarte, a ponerte en segundo plano. Y cuando haces eso durante mucho tiempo, te desconectas. No de forma visible, sino interna, silenciosa. Y entonces buscas fuera lo que falta dentro. Buscas respuestas, buscas validación, buscas dirección, pero nada de eso llena completamente, porque no es ahí donde está. Está en algo mucho más cercano, en lo que sientes cuando dejas de distraerte, en lo que piensas cuando no estás intentando encajar, en lo que eliges cuando no estás pensando en los demás. Y eso no siempre es claro. A veces es confuso, a veces contradictorio, a veces incómodo, pero es real. Y lo real, aunque no sea perfecto, tiene algo que lo falso nunca tendrá: tranquilidad. No una tranquilidad absoluta, no una paz constante, sino una sensación de no estar en contra de ti. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de luchar contigo mismo, dejas de gastar energía en sostener algo que no eres, y esa energía se libera para vivir, para sentir, para estar presente, sin tanto esfuerzo, sin tanta tensión, y poco a poco empiezas a notar algo. Ya no necesitas tanto, no necesitas explicar todo,
No necesitas justificarte. No necesitas convencer a nadie. Simplemente estás. Y eso es suficiente. Y tal vez eso es lo que siempre has estado buscando. No respuestas, no certezas, no una identidad perfecta, sino un lugar interno donde puedas estar tranquilo, sin tener que fingir, sin tener que demostrar, sin tener que ser algo distinto, solo siendo. Y en ese estado, aunque el mundo siga siendo complejo, aunque las cosas no siempre salgan bien, aunque haya momentos difíciles, hay algo que permanece, una base, una calma, una sensación de coherencia, y desde ahí, todo se vive de otra forma, más ligera, más honesta, más real. Y quizás eso es todo, no algo grande, no algo espectacular, sino algo simple. Pero profundamente importante. Dejar de buscar quién eres y empezar a ser. Y hay algo más, algo que casi nadie se atreve a mirar de frente. Muchas veces no es que no sepas quién eres, es que sí lo sabes, pero no te gusta. Sabes lo que sientes, sabes lo que quieres, sabes lo que no te hace bien, pero lo ignoras. Porque aceptarlo implicaría cambiar, implicaría tomar decisiones incómodas, decir cosas que has estado evitando, dejar situaciones que ya no encajan contigo, y eso da miedo. Porque no es solo ser tú mismo, es asumir las consecuencias de serlo. Por ejemplo, sabes que esa relación no te llena, que ya no eres tú ahí, que te estás adaptando demasiado, pero te quedas, por costumbre, por miedo a estar solo, por no querer empezar de nuevo. Y en ese momento, no es que no sepas quién eres, es que estás eligiendo no serlo. O en el trabajo, sabes que no te gusta, que no te representa, que no va contigo, pero sigues, porque es seguro, porque es estable, porque es lo que toca, y otra vez te alejas de ti. Y esto pasa en cosas pequeñas también, en cómo hablas, en cómo te comportas, en lo que decides mostrar y lo que ocultas. Ser uno mismo no es solo un tema filosófico, es práctico. Está en cada decisión, en cada elección que haces cuando nadie te está mirando. Y ahí es donde se vuelve difícil, porque no hay aplausos, no hay reconocimiento. Nadie te dice, bien, estás siendo auténtico. Solo estás tú, sabiendo si lo estás haciendo o no. Y eso requiere una honestidad muy profunda, una que no siempre es cómoda, porque a veces ser tú mismo significa aceptar cosas que preferirías no ver, como tus inseguridades, tus contradicciones, tus miedos. Porque ser real no es ser perfecto, es ser completo, con todo lo que eso implica. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que ser uno mismo es mostrarse fuerte, seguro, claro, pero no. A veces, ser tú mismo es admitir, no sé qué estoy haciendo, no me siento bien, tengo miedo. Y eso también es autenticidad. De hecho, muchas veces es más real que cualquier imagen de seguridad, porque no estás actuando, no estás intentando parecer algo, solo estás siendo honesto. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de fuerza, una fuerza silenciosa que no necesita demostrarse.
porque no está hecha para los demás, está hecha para ti. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo cambia en la forma en que te relacionas con todo. Ya no buscas tanto impresionar, ni convencer, ni encajar. Empiezas a elegir con más calma, con más claridad, con más intención. Y eso se nota, no porque lo digas, sino porque se siente en tu forma de estar, de hablar, de moverte por la vida. Pero hay algo importante que entender. Esto no te convierte en alguien mejor, no te hace superior, no te separa del resto, solo te hace más real. Y eso no siempre es fácil, porque ser real significa que no todos te van a entender, no todos van a conectar contigo, no todos van a quedarse. Y eso está bien, porque no se trata de gustarle a todos, se trata de no perderte a ti. Y muchas veces, en el intento de no perder a otros, te pierdes tú, te adaptas, te callas, te moldeas, hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Por eso, ser uno mismo también es poner límites, no desde el enfado, no desde el rechazo, sino desde el respeto. Decir esto sí, esto no va conmigo, aunque incomode, aunque no guste, aunque cambie cosas, porque cada vez que no pones un límite, te alejas un poco más de ti, y cada vez que lo pones, vuelves, y ese volver es lo más importante. No hacerlo perfecto, no hacerlo siempre bien, sino volver, una y otra vez, a ese punto donde te eliges, aunque cueste, aunque duela, aunque no sea lo más fácil, porque al final no se trata de construir una vida perfecta, se trata de construir una vida que se sienta tuya. Y eso no se logra siguiendo lo que otros dicen, ni copiando lo que ves, ni intentando encajar en moldes. Se logra escuchándote, incluso cuando lo que escuchas no es cómodo, incluso cuando no tienes todas las respuestas, incluso cuando no sabes exactamente qué hacer, porque no necesitas saber todo. Solo necesitas no ignorarte, y desde ahí, aunque el camino no sea claro, es tuyo, y eso hace toda la diferencia, porque una vida incierta, pero auténtica, siempre va a sentirse más real que una vida perfecta, pero ajena, y llega un punto en el que ya no puedes seguir ignorándolo. Ese momento en el que algo dentro de ti simplemente se cansa, cansado de fingir, cansado de adaptarse, cansado de vivir una vida que no se siente propia. Y no es un momento dramático, no es algo que pase de golpe, es más silencioso, más interno, pero más fuerte de lo que parece, porque ya no es una duda, es una certeza. La certeza de que no puedes seguir así. Y ahí empieza algo diferente, no una transformación inmediata, no un cambio radical, sino una decisión, pequeña, pero firme, de dejar de traicionarte, aunque sea poco a poco, aunque no sepas cómo, aunque tengas miedo, porque el miedo sigue ahí. No desaparece, pero deja de tener el control, y eso lo cambia todo, porque ya no estás esperando a sentirte listo, ya no estás esperando el momento perfecto, ya no estás esperando aprobación, simplemente empiezas a decir lo que antes callabas,
empiezas a alejarte de lo que no te hace bien. Empiezas a elegirte, aunque no sea cómodo. Y en ese proceso, descubres algo importante. No necesitas tanto como pensabas. No necesitas que todos te entiendan. No necesitas encajar en todos lados. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas una cosa: no abandonarte. Porque cuando no te abandonas, aunque el mundo sea incierto, aunque las cosas cambien, aunque pierdas cosas en el camino, no te pierdes a ti. Y eso es lo que sostiene todo. Pero también hay algo más. Algo que cambia profundamente. Empiezas a mirar a los demás diferente. Dejas de compararte tanto. Dejas de intentar ser como ellos porque entiendes algo simple. Cada persona está en su proceso. Cada persona está lidiando con sus propias dudas, con sus propios miedos, con sus propias máscaras. Y eso genera algo nuevo. Más calma, más comprensión, menos juicio, porque ya no estás luchando por demostrar nada. Solo estás siendo. Y desde ahí, todo se vuelve más ligero. No perfecto, pero más real. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida distinta. No necesariamente más fácil, pero más tuya, más alineada, más coherente. Y eso se siente en cosas pequeñas, en cómo te despiertas, en cómo tomas decisiones, en cómo vives los momentos simples. Ya no hay tanta tensión, ya no hay tanta presión por ser algo, solo hay presencia. Y con el tiempo, eso se convierte en tu forma natural de estar. Ya no tienes que pensar tanto en ser tú mismo, porque ya no estás actuando, simplemente estás. Y ahí es donde todo empieza a calmarse, donde ya no necesitas forzar nada, donde ya no estás persiguiendo una versión de ti, donde ya no estás intentando encajar, solo estás viviendo, a tu manera, a tu ritmo, con lo que eres. Y eso, aunque no sea perfecto, tiene algo que antes no había: verdad. Y en esa verdad hay algo muy simple, pero muy valioso: una sensación de estar en paz contigo. No siempre, no todo el tiempo, pero lo suficiente como para dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de preguntarte quién soy, porque ya no necesitas una respuesta. Solo necesitas seguir siendo, aquí, ahora, sin prisa, sin presión, sin tener que convertirte en algo más. Solo tú, tal como eres. Y eso es suficiente. Y tal vez, después de todo este camino, te das cuenta de algo mucho más simple de lo que imaginabas, que nunca se trató de convertirte en alguien, ni de encontrarte como si estuvieras perdido en algún lugar, sino de dejar de alejarte, de dejar de cubrirte, de dejar de esconderte detrás de lo que no eres. Porque en el fondo, siempre hubo algo en ti que sabía. Sabía cuándo estaba siendo real y cuándo no. Sabía cuándo estabas actuando y cuándo estabas siendo honesto. Sabía cuándo algo era para ti y cuándo no, pero no lo escuchabas porque había ruido, mucho ruido, expectativas, opiniones, miedo. Y ahora, poco a poco, ese ruido empieza a bajar.
no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de escucharlo tanto. Y en ese silencio empiezas a sentir algo distinto. No es euforia, no es felicidad intensa, es algo más tranquilo, más profundo, más estable, como si por fin no tuvieras que correr, como si ya no tuvieras que demostrar nada, como si simplemente pudieras estar. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo, porque pasas de buscar afuera a habitar dentro, de intentar encajar a simplemente ser, de compararte a aceptarte. Y en ese estado, las cosas dejan de ser tan pesadas, las decisiones se sienten más claras, las relaciones más reales, los momentos más presentes, porque ya no estás dividido, ya no hay una distancia entre lo que eres y lo que muestras, y esa coherencia da una calma que no se puede explicar, solo se siente, y quizás eso es lo más cercano a la libertad. No hacer lo que quieras, no vivir sin límites, sino no tener que ser alguien distinto para sentirte bien, no tener que actuar, no tener que fingir, solo estar, contigo, sin rechazo, sin lucha, sin esa constante necesidad de cambiar algo. Y en ese punto te das cuenta de algo importante. Nada te faltaba. Nunca. Solo estabas mirando en otra dirección, buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. Y ahora ya no necesitas buscar tanto. No necesitas entender todo. No necesitas tener todas las respuestas, porque no estás intentando llegar a ningún lugar. Ya estás ahí, aquí, en este momento, siendo, sin esfuerzo, sin presión, sin tener que convertirte en nada más. Y tal vez eso es lo más cercano a sentirse completo. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de luchar contigo mismo. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más simple, más ligero, más real. Y en esa simplicidad hay algo muy valioso, algo que no depende de nadie, algo que no se pierde, algo que no necesitas construir. Solo reconocer que ya era suficiente desde el principio, sin añadir nada, sin cambiar nada, solo siendo quien siempre has sido. Y ahora no hace falta entender nada más, no hace falta añadir otra idea, ni buscar una última respuesta, porque todo lo importante ya está dentro de ti. Tal vez no claro, tal vez no perfecto, pero está. Y por primera vez, no necesitas correr hacia nada, no necesitas convertirte en alguien mejor, no necesitas arreglarte por completo, no necesitas llegar a algún lugar, puedes simplemente detenerte, respirar y estar, sin intentar cambiar este momento, sin intentar ser distinto, sin exigirte más de lo que eres ahora. Solo estar contigo, y quizá eso es algo que casi nunca hacemos. Estar con nosotros mismos, sin distracciones, sin juicio, sin querer escapar. Pero cuando lo haces, aunque sea por unos segundos, algo cambia. El ruido baja, las ideas se calman, la presión desaparece un poco y queda algo muy simple: tu presencia, tu respiración, tu existencia, nada más. Y en ese espacio no hay necesidad de demostrar nada, no hay necesidad de compararte, no hay necesidad de ser mejor, porque no estás compitiendo,
No estás intentando alcanzar nada, solo estás siendo, y eso, aunque parezca pequeño, es suficiente. Suficiente para este momento. Suficiente para sentirte en paz, aunque sea un poco. Y tal vez, la vida no es algo que tengas que resolver, ni algo que tengas que entender completamente. Tal vez es algo que simplemente se vive, día a día, momento a momento, con dudas, con imperfecciones, con cambios. Y eso está bien, porque no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas no alejarte, no abandonarte, no dejar de escucharte. Y si en algún momento te pierdes, si vuelves a lo automático, si sientes que te alejaste otra vez, no pasa nada. Puedes volver, siempre, sin culpa, sin reproche, sin presión, porque no hay un punto al que tengas que llegar. Solo hay un lugar al que puedes regresar, a ti, una y otra vez. Y cada vez que vuelves, aunque sea por un instante, te recuerdas algo importante, que no estás perdido, solo estabas distraído, y ahora ya no necesitas buscar más. No necesitas seguir corriendo, no necesitas seguir intentando ser algo. Puedes simplemente quedarte aquí, en silencio, en calma, contigo, tal como eres, sin añadir nada, sin quitar nada, solo así. Y en ese estado, aunque el mundo siga moviéndose, aunque todo siga cambiando, hay algo dentro de ti que permanece, tranquilo, presente, real. Y eso es más que suficiente para este momento, para este instante, para ti.